Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Cristo les ama. Qué gusto y qué bendición, qué privilegio poder dirigirme una vez más a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Le damos muchísimas gracias al Señor por este privilegio que nos permite contactar con cada uno de ustedes a través de las redes sociales. Saludamos a todos los hermanos de la fe que forman parte de la gran familia del Centro Cristiano de Adoración Viva y también a todos esos amigos que hacen contacto con nosotros a través de las redes sociales. Esperando como siempre que Dios continúe ministrando nuestros corazones a través de la bendita palabra de Dios, añadiendo a cada uno de nosotros fe y esperanza. Esta mañana voy a estar leyendo para ustedes una porción de la palabra que se encuentra en la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, versículo 8 y 9. Y la palabra del Señor nos dice así: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis amados hermanos, antes de introducirme en el mensaje, quiero contarles una historia de un hombre que estaba condenado a muerte. Este hombre, antes de ser ejecutado, él le hace una petición al rey y le dice que le permita despedirse de su madre que vivía a kilómetros de distancia. El rey acepta su petición, pero le dice: en tu lugar quiero que tú coloques a otra persona, porque si tú no vienes, esa persona será ejecutada. Él le pidió el favor a un gran amigo suyo. Su amigo accede a ocupar su lugar y pasaron algunos días y el rey quiso indagar el estado de ánimo de su amigo. Y cuando las personas que custodiaban la cárcel van allá, se pueden percatar que este hombre se encontraba en paz. Su estado de ánimo no había decaído, su semblante no había decaído. Y eso lo hicieron saber al rey, y el rey les dijo: qué infeliz este hombre, sabiendo que este hombre dentro de pocas horas va a perecer, porque seguramente este gran condenado no va a cumplir su promesa. Pero resulta y acontece que faltando apenas unos minutos para ser ejecutado, se escucharon los cascos de un caballo que venía, y era aquel hombre que tenía aquella sentencia. Cumplió la promesa y justo a tiempo llegó a la hora para cumplir su promesa, para que su amigo no pereciera. Lo interesante de la historia es que al final el rey les concede la libertad a los dos. Mis amados hermanos, es posible que todo el dolor, el sufrimiento que estamos pasando hoy nos haga creer que Dios en algún momento se ha olvidado de nosotros. Muchos pudieran decir, es como que si Dios hubiera cerrado sus oídos para no escucharnos. Y cuando nos enfrentamos a situaciones como esta, como la que estamos viviendo, muchas veces nuestra mente humana no logra entender del por qué vivimos todas estas cosas. Pero yo quiero que ustedes escuchen muy bien lo que les voy a decir en esta mañana. Cuando las cosas se pongan difíciles, recordemos siempre las promesas del Señor. Y al igual que el hombre de la historia, manténganse firmes creyendo en lo que Dios nos ha dicho. Porque el Dios en el cual nosotros hemos creído no es el hombre de la historia. El Dios en el cual nosotros hemos creído no es como cualquiera de nuestros amigos o nuestros padres o las personas que conocemos a diario. Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Dios nos ha dicho, todo lo que Dios nos ha prometido, eso se cumplirá si nosotros permanecemos fieles a Él y a su palabra. Fíjense que cuando nosotros leemos la segunda carta del apóstol San Pedro en el capítulo 3, versículos 8 y 9, el apóstol nos hace saber que Dios tiene una forma, una manera de manejar los tiempos. Dios no se mueve con un reloj en la mano como nosotros. Él no tiene un calendario como el nuestro. Dice la Escritura en segunda de Pedro, nos dice que para Dios
un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Dios maneja sus tiempos. Y en el versículo 9 continúa diciendo que Dios no retarda sus promesas. Dios no llega tarde, mis amados hermanos. Dios siempre está presente. Aún muchos de nosotros podemos llegar a pensar de que Dios se ha marchado, de que Dios se ha ido, pero Dios siempre está presente en cada instante de nuestra vida. Necesitamos recordar esos atributos de Dios, y en esos atributos de Dios nos damos cuenta de que Dios es eterno, que Él habita desde la eternidad hasta la eternidad. Dios nunca ha estado ausente en ningún momento de nuestra vida. Pero necesitamos estar conscientes que no todo el tiempo Dios, mis amados hermanos, va a responder de inmediato en el momento que nosotros esperamos, de la manera como nosotros esperamos. ¿Saben? Muchas veces Dios permite que el tiempo avance y en ese tiempo Dios nos está formando. En ese tiempo Dios procura que nuestra fe crezca, procura que nosotros alcancemos un mayor estado de madurez. Lo que Dios está haciendo con muchos de nosotros es lo mismo que pudiera hacer un padre con cada uno de sus hijos, formarles, hacerles mejores cada día. Y Dios, en medio de todo este tiempo, Dios nos muestra siempre su gloria y su poder en esos momentos difíciles de nuestra vida. Recuerden ustedes lo que nos dicen los evangelios cuando Jesús hablaba con Marta y con María, las hermanas de Lázaro, cuando él se encontraba al frente de la tumba de su mejor amigo. Ellas le dijeron: Señor, has llegado tarde. Mis amados hermanos, nosotros también, al igual que esas mujeres, podemos pensar de que Dios se tarda, de que Dios ha llegado tarde para asistirnos en medio de nuestra calamidad, de nuestro problema. Ellas le dijeron: Señor, has llegado tarde, ya es de 4 días. 4 días hace que Lázaro ha muerto, ya no hay más nada que hacer. En otras palabras, mis amados hermanos, Jesús le dijo: no, mujer, yo no he llegado tarde. Estamos en el momento preciso, en el momento justo, porque lo que va a suceder ahora, aquí, no es otra cosa que la manifestación del poder, de la gloria de Dios. Y estoy seguro, mis amados hermanos, que en medio de tu situación, si crees en el Señor, si crees en Él, si crees en su palabra, si permaneces fieles a Él, mis amados hermanos, verás también la gloria de Dios. Y eso fue lo que sucedió con Lázaro. Tan solo una palabra del Señor fue suficiente para que Lázaro resucitara. Así que escuchen lo que les voy a decir. Nuestra fe crecerá cada día más cuando nosotros aprendemos a esperar en el Señor. Y fue lo mismo que sucedió con el patriarca Abraham, y por eso Dios le llamó padre de la fe. Abraham había recibido una promesa de parte de Dios, habían pasado muchísimos años y esa promesa no se había cumplido. Sin embargo, Abraham no se desanimó, no bajó sus brazos, a pesar de no ver la respuesta en su tiempo, la promesa que Dios le había dado. Abraham siguió creyendo en Dios. Y es lo que Dios también está esperando de cada uno de nosotros, que sigamos creyendo en Él, a pesar de que lo que Él nos ha prometido todavía no lo hemos visto con nuestros propios ojos. Mis amados hermanos, nuestra fe crece cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, cuando perseveramos en obedecer su palabra, cuando tenemos la paciencia para no desistir ni desmayar a pesar de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando. Fíjense ustedes lo que nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 2 al 6. Nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Sé que muchos de nosotros
Llevamos tiempo ya esperando que toda esta situación termine, que toda esta situación acabe, que todo esto cambie para bien. Llevamos mucho tiempo esperando quizás en el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero no se desanimen, mis amados hermanos. Recordemos siempre que nuestro Dios es un Dios omnisciente. Él es un Dios omnipresente. Pero sobre todo quiero que sepas que Dios es un Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. El apóstol Pedro, escribiendo en la primera carta, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, él nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Saben, aquí el apóstol Pedro nos compara a usted y a mí, que hemos depositado nuestra fe en el Señor, como el oro. A Dios lo compara como un gran joyero, y el fuego lo compara con esas pruebas, con esas dificultades, con esta crisis terrible que estamos viviendo nosotros diariamente. ¿Saben? A pesar que el oro es uno de los metales más preciosos, el oro también se puede destruir. Pero nuestra fe y nuestra confianza en Dios no se podrá destruir, mis amados hermanos. Si usted y yo permanecemos en Dios, si nuestra fe permanece en Él, a pesar de las pruebas, cuando Cristo venga y vea tu fe, dice la palabra que Él, mis amados hermanos, dirá que esa fe será digna de ser alabada. A pesar de que estamos viviendo tiempos pero muy difíciles, muchos de nosotros no entendemos las cosas que están pasando. Necesitamos tener presente que el principal propósito de todas estas cosas que están pasando es moldear nuestra vida, perfeccionar nuestra fe. Muchas veces nosotros nos llegamos a preguntar: Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo toda esta situación? Pero lo que no entendemos es que el fuego de la prueba lo que hace es limpiarnos, moldearnos, perfeccionarnos, purificarnos, para que usted y yo cada día seamos mejores personas. Primera de Pedro capítulo 1 verso 6 nos dice: aunque ahora por un poco de tiempo, aunque ahora por un poco de tiempo. Y eso nos lleva a entender que cada uno de los problemas que estamos viviendo hoy no son eternos. Las crisis que estamos viviendo hoy alrededor del mundo no son eternas. Pablo llamó todas esas cosas que él estaba viviendo en su tiempo, todas las cosas que le estaban pasando, las llamó esta leve tribulación momentánea. Lo que quiero decirte en esta mañana: esto también pasará. Dios sabe por qué estamos pasando por toda esta situación. Pero ¿saben algo? Muchas veces toda esta situación que estamos viviendo también depende de cada uno de nosotros. Depende de qué tanto necesitamos como seres humanos ser tratados por Dios. Y muchas veces necesitamos pasar mucho más tiempo en el fuego de la prueba porque somos rebeldes, porque somos orgullosos, porque somos muy altivos, porque somos soberbios. Y Dios quiere sacar todas estas cosas de nuestra vida. Pero la Biblia nos dice que será por algún tiempo, que será por algún tiempo. Pero más adelante el apóstol Pedro continúa diciendo: tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Muchas veces es necesario que nosotros pasemos por todo lo que estamos pasando para que podamos deponer actitudes en nuestra vida que definitivamente desagradan a Dios. Muchas veces es necesario que pasemos por lo que estamos pasando para que podamos acercarnos de una manera genuina y verdadera a Dios, para que nos rindamos a Él de todo nuestro corazón. Pero la gran noticia, mis amados hermanos, es que el gran joyero de nuestra vida nos tiene en sus manos. Y Él controla el nivel de calor, la intensidad del fuego del horno, para que nosotros, mis amados hermanos, seamos perfeccionados y salgamos de allí aprobados como una joya de incalculable valor. Al final de ese mismo versículo, Pedro concluye diciendo que una confianza, que una fe
de esa categoría, que ha pasado por tantas pruebas, dice, esa fe necesita ser alabada y reconocida. Que Dios, cuando Él venga, cuando Cristo venga, va a reconocer esa fe en cada uno de nosotros. La Biblia nos dice en Romanos 8:28, nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo creo profundamente que tú has sido llamado por Dios, y lo que Dios permite que acontezca en tu vida no te va a destruir. Dios está utilizando todo esto para hacer de ti una mejor persona, un mejor hijo de Dios. Estoy plenamente seguro que cuando todo esto pase, nuestra vida nunca jamás será igual. Seremos plenamente transformados por Dios. Así como el oro puro brilla en todo su esplendor y es reconocido como un metal bello y de mucho valor, así tu vida y la mía será también vista delante de la presencia de Dios. Pero pareciera incongruente que al principio de ese versículo el apóstol nos exhorta a que nos alegremos cuando pasemos por esas pruebas. Y pareciera que es algo incongruente que podamos nosotros alegrarnos cuando pasamos por muchas dificultades, por pruebas, porque no es costumbre que nosotros nos alegremos cuando las cosas no marchan bien, cuando nos suceden cosas así. No logramos entender el porqué de todas estas cosas. Pero mis amados hermanos, cuando el apóstol Pedro hace referencia a todo esto, lo que nos está diciendo es que estas pruebas que nos están pasando no llevan el propósito de destruir verdaderamente nuestra vida, sino de perfeccionar nuestra vida, de hacernos a nosotros cada día mejores personas. Nos podemos sentir muchas veces que tenemos la soga al cuello, que ya no podemos más. Nos podemos sentir como el hombre de la historia, que pareciera que Dios está tardando en llegar, en cumplir su promesa. Pero recordemos que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y lo que Dios ha dicho para cada uno de nosotros se cumplirá. La palabra del Señor nos dice que los planes de Dios para cada uno de nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Así que, mis amados hermanos, no tengamos miedo, no tengamos temor. Dice la palabra en Isaías 26, versículo 3, nos dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, cuando nosotros, mis amados hermanos, confiamos en Dios, perseveramos en sus promesas, dice la Escritura, que Él guardará en completa paz. Vendrá una paz a nuestro corazón, a nuestro interior, en la cual podemos sentirnos seguros a pesar de todas las cosas que estamos viviendo hoy. Señor, te damos infinitas gracias en esta mañana por este tiempo que tú nos permites hablar contigo. Por este tiempo, Señor, donde tú nos permites escuchar tu voz y tu consejo. Gracias te doy, Señor, por cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Gracias por enseñarnos esta gran verdad. Que definitivamente, Señor, tú nunca llegas tarde, que tú siempre estás presente en cada instante de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque tú cumples cada una de tus promesas. Ayúdanos, Señor, a entender que tú manejas los tiempos, de que tú estás trabajando con cada uno de nosotros, pero que tú eres el Dios que cumple tus promesas, Señor. Ayúdanos a seguir creyendo, ayúdanos a permanecer en ti en estos momentos difíciles. Gracias, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros siempre y nunca desampararnos. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, fortalece su fe, líbrales de cualquier aflicción, de cualquier adversidad. Trae a sus corazones paz. Trae a esos corazones angustiados, Señor, esa paz que ellos tanto necesitan, y provéele, Dios, para cada una de sus necesidades. Te doy gracias por este tiempo que hemos dispuesto para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra.
Te pedimos, Señor, que en los días que están por delante, Señor, podamos seguir viendo tu gloria y tu poder manifestada en cada instante de nuestra vida. Damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Cristo